opinión en Biobío. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, y en nuestro comentario de hoy en Biobío TV sobre las elecciones presidenciales en la historia de Chile, conversaremos sobre la de 1938, que llevó a Pedro Aguirre Cerda y al Frente Popular a la moneda y que se dio en un contexto internacional particularmente peligroso. En el caso chileno, fue la primera manifestación de continuidad democrática bajo la Constitución de 1925, porque efectivamente por primera vez un gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma, que había asumido en 1932, concluía su periodo según lo prescrito por la Constitución, y también con unos comicios de acuerdo a ella, que permitían definir al sucesor en la moneda. El telón de fondo internacional era tenebroso, pues el mundo avanzaba hacia una guerra mundial de consecuencias desastrosas para la humanidad. La década de 1930 fue muy importante por el nacimiento de nuevas agrupaciones políticas en Chile, algunas de corta duración, brevísimas, y otras que marcarían largamente la historia nacional. Entre ellas debemos mencionar, por orden cronológico, al Movimiento Nacional Socialista, el nazismo chileno, con C, como se decía. Posteriormente surgió el Partido Socialista de Chile, de Marmaduke Grove en 1933. Y finalmente, en 1938 comenzó la historia de la Falange Nacional, que 3 años antes había aparecido como una expresión juvenil del Partido Conservador. Las dos últimas agrupaciones, socialistas y demócratas cristianos, pasaron a ser formaciones decisivas en el desarrollo del sistema político hasta 1973 e incluso en las décadas posteriores. Otro elemento central de aquellos años fue la superación del militarismo, muy presente entre 1924 y 1932. Tras el regreso de Alessandri a la moneda, se restauró la supremacía civil y el propio gobernante tomó algunas definiciones que buscaron dar una lección para el presente y para la historia. De esta manera, el León se negó a recibir los honores de los uniformados en una parada militar, por todo lo que había sufrido en los años previos. Además, prestó su adhesión a las milicias republicanas, un grupo de civiles que buscaba evitar el regreso de los militares al poder, y pasó a retiro a varios generales del ejército sin reemplazarlos. Con todo, en el plano político había 3 fuerzas principales, como había quedado demostrado en las elecciones parlamentarias de 1932, y se refrendaría en las de 1937. Ellos eran los radicales, los conservadores y los liberales, precisamente las fuerzas que encabezaron la disputa de 1938. El Partido Radical era una agrupación centrista que se movía hacia la izquierda y la derecha y era partidario de una especie de socialismo de Estado, desde comienzos de siglo, fruto de la influencia del intelectual y político Valentín Letelier. En la década de 1930 terminó siendo un partido claramente opositor al gobierno de Arturo Alessandri, pero los radicales también tuvieron momentos de participación en su administración. En ese contexto nacional y en una situación mundial que se debatía en la lucha entre el comunismo y el fascismo, así como en las crisis de las democracias liberales de entreguerras, se produjo un hito político crucial, extranjero, pero con consecuencias en Chile. Fue el informe Dimitrov, del dirigente comunista búlgaro Giorgio Dimitrov, que se presentó ante el 7º Congreso Mundial de la Internacional Comunista en 1935 y que se reprodujo bajo el título Contra el fascismo o la clase obrera contra el fascismo. En esa ocasión, el dirigente presentó una idea original y que haría historia: ampliar la base política del comunismo, sumando a otros sectores, además de la clase obrera, para luchar contra la burguesía, contra el fascismo, como decía. Esa fue la tarea inmediata, manteniendo una ambigüedad sobre el futuro de las sociedades, es decir, sobre la construcción del socialismo y el comunismo. Como muestra la completa investigación del historiador Pedro Milos, Frente Popular en Chile, su configuración, 1937-1938, publicado por LOM, ese mismo año, la Asamblea Radical de Santiago hizo un decisivo y encendido llamado al declarar que su aspiración más ferviente es la inmediata formación de un amplio Frente Popular, antiimperialista y antirreaccionario. Y 2,
que solicita que la Junta Central del partido tome sin pérdida de tiempo la iniciativa de la creación del mencionado Frente Popular, invitando a los partidos del bloc de izquierda, al Partido Comunista, a las organizaciones de obreros, empleados, campesinos, artesanos, estudiantes, profesionales, intelectuales, a las asociaciones culturales y deportivas y a todos los hombres y mujeres honestos y leales del país, sin distinción de ideologías ni creencias religiosas, como un vasto movimiento de todo el pueblo en su irrevocable decisión de luchar por la liberación nacional, por las libertades democráticas y por el mejoramiento y dignificación de las masas trabajadoras. Más allá de lo ampuloso de este comentario, el 1 de noviembre de 1935 el secretario general del Partido Comunista, Carlos Contreras Labarca, informó a Moscú: el hecho más característico que se destaca últimamente en el movimiento revolucionario de Chile es el comienzo de la formación del Frente Popular Antiimperialista. El documento está en la obra editada por Olga Ulianova y Alfredo Riquelme, Chile, en los archivos soviéticos. A la demanda de crear un Frente Popular antiimperialista y antirreaccionario adhirieron el Partido Socialista, el Comunista y el Radical. Hacia 1937 se conformó la agrupación Frente Popular pensando en las elecciones parlamentarias de marzo de ese año, aunque no tuvieron los resultados esperados en contraste con el éxito que obtuvieron conservadores y liberales. Existieron lecturas contradictorias sobre el golpe serio que significaron los resultados, así como hubo partidarios de la unidad o de avanzar como proyectos políticos separados. Finalmente, el Comité Ejecutivo del Frente quedó conformado de la siguiente manera: el radical Gabriel González Videla como presidente, mientras como vicepresidentes asumieron Óscar Schnake, socialista, y Carlos Contreras Labarca, comunista, además de Juan Pradenas, democrático. Los ojos estaban puestos en las elecciones presidenciales de 1938, que fueron las elecciones que llevaron precisamente a Pedro Aguirre Cerda a la moneda y que fue el primer presidente de la época radical. Se trataba de un personaje de larga trayectoria en la vida política chilena. Había nacido en 1879, el año de la Guerra del Pacífico. Fue profesor, abogado y agricultor. Desde muy joven fue miembro de la masonería, hombre a quien la revista Topaz bautizó como Don Tinto, por su piel oscura y por participar en el negocio del vino. Tuvo una vida ligada al Partido Radical, la fuerza emergente que sería central en la política chilena en el segundo tercio del siglo XX. Aguirre Cerda fue primero diputado, luego senador, y también ejerció como ministro de Justicia e Instrucción Pública del presidente Juan Luis Sanfuentes, y después ministro del Interior por un brevísimo mes con Arturo Alessandri Palma, antes de la crisis de septiembre de 1924. Los vericuetos y altibajos de su trayectoria política están muy bien narrados en la completa investigación de Cristóbal García Huidobro, el presidente de todos los chilenos, una biografía de Pedro Aguirre Cerda, publicado por Ediciones B en 2024. El político radical tenía un alto interés en diversos temas, como ilustró en sus libros El problema agrario, publicado en 1929 en París, y El problema industrial en Santiago, 1933. Asimismo, viajó a Europa para conocer la realidad de otros países: Italia, Alemania, Suiza, Dinamarca, Francia y Checoslovaquia. En el plano práctico, en la década de 1930 fue dirigente político, organizó su estudio de abogado y contribuyó a crear la Facultad de Economía y Comercio de la Universidad de Chile, donde además impartió clases. Por otra parte, ayudó a que el diario La Hora se convirtiera en un medio del Partido Radical, del cual fue presidente en una época de definiciones y novedades. La candidatura de Aguirre Cerda emergió en un doble proceso. En un comienzo, los radicales definieron entre él y Juan Antonio Ríos, triunfando el primero. Posteriormente, el 15 de abril de 1938, se realizó la Convención Presidencial de Izquierdas, en la cual surgieron diferentes candidaturas y varias rondas de votaciones, tras las cuales se bajaron el democrático Juan Pradenas y el comunista Elías Laferte. Hubo intentos de reponer a Ríos, pero finalmente subsistieron dos candidaturas: Pedro Aguirre Cerda, radical, y el socialista Marmaduke Grove. El 17 de abril, este último depuso su opción en favor de Aguirre Cerda, gesto que se vivió con emoción y vítores. En su discurso,
el ahora candidato radical y de la izquierda afirmó que esta era la primera vez que en la historia de la República se reúne el pueblo, legítimamente auténtico, para reconocer y proclamar los derechos políticos, sociales y económicos de nuestra democracia, mantenida hasta hoy, así lo decía el texto, en la esclavitud de la ignorancia y de la desigualdad social. En la misma ocasión, precisó que no bastaba una democracia simplemente política, sino que Chile requería una democracia económica y exigía una democracia con sentido social, como registraban las páginas del diario La Nación al reproducir esta obra, este pensamiento de Aguirre Cerda. Sin duda se trataba de una clara manifestación del momento, de la orientación de la candidatura y la fortaleza de las posiciones de izquierda en ese momento de la historia de Chile. Los partidos tradicionales de derecha, el conservador y el liberal, designaron a Gustavo Ross como su abanderado. Nacido en 1879, era un hombre muy admirado por su labor en la recuperación económica de Chile, desde que asumió como ministro de Hacienda al comenzar el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, en diciembre de 1932. Sin embargo, también recibía críticas, especialmente de parte de la izquierda, porque a su juicio carecía de sentido social en sus tareas de conducción económica, e incluso llegaron a bautizarlo como el ministro del hambre. Eso contrastaba con otro apelativo, que lo describía, mago de las finanzas, representativo de su capacidad para superar el difícil momento económico de Chile. No cabe duda de que la gestión de Ross permitió recuperar la situación del país, así como sentar las bases de la economía nacional para las décadas siguientes. Como sostienen Patricio Bernedo, Pablo Camus y Ricardo Coyumbian, pese a las adversas condiciones mundiales, logró estabilizar la hacienda pública y encauzar la economía nacional a través de un estricto plan de austeridad, como sostienen en 200 años del Ministerio de Hacienda de la República de Chile, publicado en 2014. Su capacidad económica, de Ross, contrastaba con sus cualidades políticas o falta de cualidades políticas y electorales, pues demostró no ser un buen orador, tampoco se veía cómodo en campaña y carecía de aquellas dotes que pudieran hacerlo más cercano o atractivo para los votantes. Ciertamente no disfrutaba el proceso electoral, deseaba distanciarse de ser un político tradicional y seguramente no le gustaba la idea de asumir una candidatura, aunque anhelara el cargo. En septiembre de 1937, Ross escribió a Agustín Edwards desde el extranjero: "No estoy dispuesto a luchar por una candidatura presidencial. No soy capaz de solicitar el voto de nadie. Yo no deseo ser presidente y si llegara a aceptar la candidatura sería un verdadero sacrificio para mí". Eso es verdad, pero con cierta ambigüedad concluía señalando que no volvería a Chile para luchar por ser candidato, pero así lo haría por la presidencia de la República si lo proclamaban los partidos de orden. La vida de Ross y la candidatura aparecen muy bien explicadas en el libro de Joaquín Fermandois, A Visto y Cimiento, Gustavo Ross y las relaciones entre Chile y Estados Unidos en aquellos años. Su lema era simple y claro: orden y trabajo, sin programa de gobierno y tampoco con grandes promesas. La candidatura de Ross provocó otro problema, cuyas repercusiones serían de largo alcance. La mayoría de los jóvenes conservadores rechazaron su nombre y promovían otras alternativas para enfrentar los comicios de 1938. Sin embargo, esa tesis no fue aceptada por los dirigentes del Partido Conservador, lo que llevó al quiebre entre la juventud y el partido, y a que los jóvenes no apoyaran la postulación del ministro de Hacienda. En su reemplazo promovieron otros nombres, como Francisco Garcés Gana, Máximo Valdés Fontecilla, Guillermo Edwards Mate, Jaime Larraín García Moreno y Jorge Mate Gormaz. No obstante, fueron alternativas que no encontraron eco en las autoridades del conservantismo, como explica Alejandro Silva Bascuñán en su libro Una experiencia social cristiana. En consecuencia, al término de las elecciones hubo medidas disciplinarias contra quienes habían rechazado la candidatura de Ross, lo que llevó a los jóvenes a dar vía a la Falange Nacional como nueva fuerza política destinada a hacer historia. No podemos dejar de mencionar a un tercer candidato, Carlos Ibáñez del Campo, figura central de la política chilena entre 1924 y 1931, cuando terminó
abruptamente su gobierno. Luego fue acusado constitucionalmente. Vivió en el exilio y estuvo presente en algunas de las discusiones políticas durante la anarquía. En 1938 fue candidato por la Alianza Popular Libertadora, cuya campaña, afectos e ideales se pueden seguir, por ejemplo, a través del periódico Clamor. La Alianza Popular Libertadora fue integrada por grupos diversos que confluían en Ibáñez, el Movimiento Nacional Socialista, la Unión Socialista y diversas agrupaciones ibañistas. La formación de la alianza, proclamó el periódico Clamor, es de una enorme trascendencia política y significa, desde luego, la organización de una entidad que cuenta con decisivas fuerzas electorales y una gran mística revolucionaria y nacionalista. Aunque existía cierta polarización en el país, como reflejan las candidaturas y también los medios de prensa, la revista Zig-Zag señaló el 20 de octubre de 1938, en un artículo editorial, que en realidad el tema era más equilibrado, que si triunfaba Ross adoptaría medidas tenidas por socialistas, y en caso de ganar Aguirre Cerda, en materia de reivindicaciones sociales, su tibieza lo haría aparecer entre los moderados, pese a ser de izquierda. En otras palabras, llamaba a superar la miopía política, que agudizaba las diferencias de clases y el clima de división que se apreciaba frente a los comicios. La elección fue compleja, primero porque se produjo un hecho dramático e inesperado, como fue la matanza del Seguro Obrero. No es el momento de detenernos a analizar este grave suceso, cuando fueron asesinados en las cercanías de La Moneda por militares y carabineros un grupo de más de 60 jóvenes nazistas que habían comenzado un fallido golpe de Estado. Tema que por lo demás está muy bien tratado en los estudios de Marcus Klein y de Emiliano Valenzuela. Pero la consecuencia electoral fue clave. El retiro de Carlos Ibáñez del Campo, quien tras haber sido detenido, adhirió a Pedro Aguirre Cerda, votos que podrían ser decisivos en una elección tan estrecha como la que se disputaba. A ello se sumó otro aspecto. En base a los resultados que daban una victoria muy cerrada a Aguirre Cerda en los primeros comicios normales desde 1925, normales en cuanto a la continuidad. La elección presidencial se realizó el 25 de octubre y los resultados fueron estrechos entre las dos primeras mayorías. Pedro Aguirre Cerda obtuvo 222.720 votos. Esto es apenas el 50,1% de los sufragios. En tanto, Gustavo Ross logró 218.619, que representaban el 49,2%. Carlos Ibáñez del Campo, quien había retirado su postulación, llegó apenas a los 112 votos. En tanto, hubo 2.559 sufragios blancos o nulos. La abstención llegó al 27,5% con 168.757 votos. Al día siguiente, las reacciones en la prensa fueron disímiles. Aguirre Cerda, presidente de Chile, triunfa por más de 18.000 votos, según los cómputos de la izquierda, tituló el periódico radical La Hora. La Nación, por su parte, diario de gobierno, reconoció que el Ministerio del Interior daba la victoria al candidato del Frente Popular, pero precisando que el presidente del Partido Liberal no reconocía dicho resultado por actos que viciaron la elección. El Mercurio sostuvo que con tranquilidad y en plena libertad se efectuó la elección del presidente de la República. El 27 de octubre, la segunda reconoció que existía un compás de espera en las izquierdas y en las derechas, aunque los dirigentes del Frente Popular estimaban que los colegios escrutadores confirmarían la victoria de su candidato. En algún momento se temió por la continuidad institucional de Chile, por el desconocimiento de los resultados o por alguna situación anómala que pudiera impedir la sucesión regular en el gobierno. A la larga, se impuso la idea de que si bien los resultados eran estrechos, también eran claros. Por su parte, los uniformados hicieron ver que sería necesario respetarlos. El propio Ross terminó por reconocer su derrota el día después de recibir las visitas del general de ejército Oscar Noboa y el general de carabineros Humberto Arriagada. Ellos le confirmaron el apoyo a los resultados de la elección y se mostraron contrarios a seguir con denuncias o reclamaciones. El ambiente que debía regir en Chile me parece que está claramente expresado por revista Zig-Zag,
en una editorial que se titula El deber de todos. Pasado el turbión electoral que arrastró a su paso polvo de odios y de pasiones, todos los chilenos tenemos el supremo deber de restituirnos a las fecundas jornadas de trabajo. Todos tenemos por igual, vencedores y vencidos, la obligación imperativa de contribuir al desarme de los espíritus, a restañar heridas y a pensar de que Chile está por sobre todas las consideraciones del momento. Así comenzaría una nueva época. La victoria de Aguirre Cerda significó efectivamente el despertar fortuito de la era radical, como ha expresado Marcus Klein en su estudio sobre los comicios de 1938. Con ello se iniciaba una etapa con mitos y realidades que iban desde la creación de una imagen de Aguirre Cerda que había levantado el lema "Gobernar es educar", hasta la efectiva construcción de un esquema de desarrollo que perduraría por décadas. Por otra parte, en la etapa que corre entre 1932 y 1973, es decir, la de la vigencia efectiva de la Constitución de 1925, fue el único periodo en el que hubo sucesión presidencial de una misma tendencia, con tres figuras del radicalismo: el propio Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. No cabe duda de que el gobierno de Aguirre Cerda marcó una época y fue novedoso en su ejercicio y resultados, de partida porque fue un gobierno breve, que finalmente estuvo marcado por la enfermedad y la muerte del presidente de la República. A ello se suma un aspecto original, como fue el trabajo de la primera dama, Juanita Aguirre, que tuvo una prolífica acción social, como ha destacado Cecilia Morán en su completo y novedoso estudio sobre este tema, Las primeras damas en Chile, 1938-1970, Poder político, acción social y modernización, publicado en 2022 por el Centro de Estudios Bicentenario. En ese periodo se produjeron dos situaciones adicionales que conviene mencionar. La primera fue el terremoto de enero de 1939, que significó un gran cambio en la realidad del país y en las prioridades, no solo por la destrucción que provocó, sino también por algunas de sus consecuencias, entre las que se inscribiría, por ejemplo, el nacimiento de la Corfo. La segunda cuestión fue la muerte prematura de Aguirre Cerda, quien enfermó y posteriormente falleció el 25 de noviembre de 1941. Como tema adicional, podemos agregar una situación puntual, pero de consecuencias políticas relevantes. Fue el nombramiento del joven médico Salvador Allende, socialista, como ministro de Salubridad Pública, lo que aprovechó para publicar un libro que muestra su pensamiento y análisis sobre el país, La realidad médico-social chilena, de 1939. La muerte prematura de Aguirre Cerda desató dos situaciones. Por un lado, el nombramiento de un vicepresidente de la República, Jerónimo Méndez, y el llamado a elecciones presidenciales en las que triunfó Juan Antonio Ríos. Los radicales lograban de esa manera mantener el gobierno en un contexto internacional cambiado por el inicio y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico electoral.